mucho gusto que este día nos acompañe en el estudio el doctor Eduardo Sojo García Aldape, el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que conocemos como INEGI. Eduardo, gracias por estar aquí. Al contrario, Alejandro, un gusto. Bueno, qué importante el INEGI, ¿no? Es el termómetro de muchas cosas en el país. Afortunadamente sí. Cada vez generamos más información en materia económica, en materia demográfica, en materia de seguridad, en materia de gobierno, en materia ecológica. Al final, información que sirve para conocernos mejor, que sirve para tomar decisiones, que también sirve para debatir, ¿no? Para que la gente tenga la misma base de información cuando discute, cuando debate acerca de dónde estamos en economía, dónde estamos en la parte social, en la parte demográfica, en la parte de seguridad. Preguntarte dónde estamos, como dices, es muy general, pero ¿dónde estamos en la economía, por ejemplo? Mira, hay varios indicadores. Yo creo que es importante tu pregunta por lo que se está discutiendo en estos días y por el momento que vivimos, ¿no? El indicador agregado de la economía, de la evolución económica, es, como sabes, el índice global de actividad económica, ¿no? Eso lo hacemos mensualmente y es un indicador muy oportuno de lo que luego se conoce como el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto lo generamos cada 3 meses. El próximo saldrá de este viernes en 8, saldrá el 23 de mayo. Y en base a ese crecimiento del Producto Interno Bruto trimestral, muchos analistas revisan o evalúan sus pronósticos para el resto del año, ¿no? Para sus pronósticos de crecimiento económico de la economía. Y es un indicador bueno. Ese indicador creció en enero 0.97, 1%, en febrero creció 1.7%. Crecimientos pues todavía realmente muy modestos, abajo de la tendencia. Vamos a ver qué pasa con marzo. Pero eso digamos, tenemos ahorita enero, febrero. ¿Qué tenemos para marzo, no? Si uno quisiera, bueno, tener más indicadores más oportunos. Te diría, tenemos balanza comercial, que es muy oportuno y es muy buen indicador, porque ahí conoces las exportaciones, particularmente si uno ve el último reporte del INEGI, las exportaciones no petroleras tuvieron buen comportamiento, más de 6%, particularmente, y yo creo que hay que revisar y darle seguimiento, pero el crecimiento de la industria automotriz, de las exportaciones, ha sido fenomenal, 10.5% en el mes de marzo y en el trimestre también cercano. Envidiable para cualquier país del mundo, ¿no? Envidiable para cualquier país del mundo. Va a las exportaciones automotrices, van particularmente muy bien. Y por el lado de las importaciones, también hay que ver lo positivo y lo negativo, ¿no? Yo te diría que hay 2 indicadores que me llamaron a mí la atención del lado positivo, que es el indicador de crecimiento de las importaciones de bienes intermedios. ¿Qué es eso? Son más las materias primas. Ajá. Entonces, el hecho de que los empresarios estén importando materias primas quiere decir que esas materias al final se van a convertir en producto. Y ese indicador venía creciendo a tasas muy leves, y el mes de marzo que estábamos mencionando creció cercano también al 9%. Un buen indicador, y también las importaciones de bienes de capital, que otra vez te están diciendo lo mismo. Si alguien está importando bienes de capital, quiere decir que está viendo cosas positivas hacia adelante. También tuvo un buen crecimiento en marzo. Hoy sacamos el índice de producción industrial de marzo. Marzo es difícil de leer por la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa, que hoy la tuvimos en abril, el año pasado la tuvimos en marzo. Entonces, este año marzo tuvo más días efectivos de producción, de actividad económica, pero respecto del año anterior, marzo fue bueno en manufacturas, 6.8, el industrial 3.5. Si lo ves respecto a febrero, con cifras estacionalizadas, para tratar de eliminar el efecto de Semana Santa, no se ve tan bien. Marzo fue muy bueno, febrero fue muy bueno, marzo como que se achata un poquito la tendencia que veníamos viendo en manufacturas. ¿Qué tenemos de abril? Acabamos de terminar abril, pero hay unos indicadores muy oportunos, que son los indicadores de confianza del consumidor y del productor. Imagínate, Alejandro, que al final es la segunda quincena del mes. Le preguntamos, bueno, ya a esas alturas ya tienes muy buena idea de qué pasó en el mes. ¿Cómo te fue en abril respecto a la producción, respecto a los personal ocupado, respecto a la demanda interna de tus productos, respecto a las exportaciones? Y ahí lo que te dice la cifra que publicamos de abril es que abril, lo que nos dijeron es información cualitativa, pero conocieron los empresarios que abril les fue mejor que marzo en producción, les fue mejor que marzo en personal ocupado, en exportaciones, y no les fue bien en materia de mercado interno, de ventas internas.
Y me parece que esta parte refleja también mucho lo que hemos venido viendo en otros indicadores. Un mercado externo fuerte que está apoyando a la economía mexicana, pero un mercado interno, las ventas todavía mostrando signos de debilidad. Y eso es parte de la confianza del consumidor. Exactamente, ¿no? Que también publicamos la confianza del consumidor, y si tú ves la serie de la confianza del consumidor, lo que te muestra quizás desde principios, mediados del año pasado, una tendencia a la baja. Esa tendencia a la baja en los últimos datos que hemos publicado, abril, marzo, febrero, parece estar tocando fondo. ¿Qué te dice la confianza del productor? Lo mismo, pero para el productor. El productor ya empieza a repuntar, particularmente cuando le haces la pregunta, porque son preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Cómo piensas que va a estar tu empresa dentro de 12 meses? ¿Cómo piensas que va a estar la economía del país durante 12 meses? ¿Cómo piensas que está tu empresa respecto de hace 12 meses? ¿Y cómo piensas que está el país respecto de 12 meses? Cuando les preguntas la historia, cómo está el país ahorita respecto de 12 meses, la empresa todavía se ve, digamos, achatada. Cuando les preguntas un poco del futuro, ¿cómo piensas que va a estar tu empresa? Empieza ya a repuntar. Todavía no a los niveles que se tenían al inicio de la administración, que tenía mucho optimismo, pero ya empieza a repuntar. Entonces el futuro los empresarios ya lo están viendo un poquito mejor, de acuerdo a este índice de confianza del productor. Entiendo que estos comportamientos a veces son cíclicos. Sí. Y de acuerdo a este comportamiento que nos describes, que hacia el segundo trimestre del año y el segundo semestre del año pareciera que las expectativas empiezan a mejorar, las importaciones, esta confianza del futuro, etcétera, podemos prever que así va a ser. Mira, eso lo dejamos mucho a los analistas. Ajá. Y lo que uno ve de los analistas es que efectivamente, los analistas y el gobierno, yo creo que también lo que uno percibe en las declaraciones y en los programas de la Secretaría de Hacienda o del Banco o del Banco de México, o los analistas privados, ellos sí esperan un mejor segundo semestre. A nosotros nos toca medirlo, entonces ya veremos, y ojalá sí, para bien del país, ojalá así sea, pero pues ya lo mediremos en su momento, Alejandro. Al INEGI le toca con mucha frecuencia jugar un doble papel, o del villano o del amigo favorito, ¿no? Hablando desde el gobierno. Frecuentemente. Y para la misma estadística a veces te da una información opuesta. Por ejemplo, hay muchos indicadores que son a nivel estatal, y en algunos para la misma estadística, algunos gobiernos estatales que salieron muy bien, pues lo ves en las primeras planas de los noticieros locales o los periódicos, ¿no? Y otros que les fue mal, pues al contrario, ves la preocupación por las cifras del INEGI, ¿no? Eso es frecuente. O descalificaciones también, ¿no? O descalificaciones. Sí. Nosotros tratamos siempre de darles respuesta, decirles, a ver, nosotros lo único que hacemos es aplicar una metodología científicamente sustentada y luego darla a conocer. Tenemos, Alejandro, algo que yo creo que nos ayuda mucho, un calendario. Nosotros, desde antes de que termine el año, la Junta de Gobierno aprueba un calendario, por ejemplo, ahorita para todo el 2014. De tal forma que tú, o los que nos están escuchando, saben que el 23 de mayo vamos a publicar la cifra del Producto Interno Bruto trimestral, o que tal día vamos a publicar la cifra de exportaciones, o que mañana vamos a publicar la tasa de desempleo abierto. Todo el mundo sabe el día y la hora que vamos a publicar la información. Para nosotros la información siempre es útil. Si es buena, nos está diciendo que algo se está bien y que hay que perseverar en ese camino. Si es mala, pues también es una señal de alerta, ¿no? Claro. Entonces siempre es útil al final de cuentas. Pero sí, ahorita la economía, por ejemplo, ¿no? La parte real de la economía mostrando signos de, pues yo diría sí, signos de debilidad. El año empezó no tan bien como muchos esperaban. Esa no es una buena noticia, pero por ejemplo, precios ha ido muy bien, ¿no? Todo el mundo esperaba que el índice de precios al consumidor, la inflación fuera más alta de la que estamos viendo. Ahorita el último reporte que sacamos fue de 3.5, mucho ayudado por los precios de los bienes agrícolas. Uh-huh. Ahora, el INEGI mide datos duros, información estadística, pero también percepciones, ¿no? La mayor parte de lo que generamos son datos duros, información cuantitativa, y generamos también percepciones, yo te diría información cualitativa, la que comentábamos hace un momento, el índice de confianza del consumidor, que es una percepción.
el índice de confianza del productor, que es percepción, y la percepción de inseguridad. También sacamos un índice trimestral de percepción de inseguridad. Ahora, ¿la percepción corresponde con los datos duros, con la información cuantitativa? Fíjate que hay que estudiarlo en la historia. En el caso de la confianza del consumidor y del productor, uno siempre trata de referirlo al IGAN, al Índice Global de la Actividad Económica. Y me parece a mí que si uno ve la historia, quienes empiezan primero a detectar los problemas, al menos lo que me ha tocado a mí ver recientemente, son los consumidores. Cuando uno empieza a ver un movimiento en el índice de confianza del consumidor, muy pronto después se empieza a reflejar en los datos duros. Al revés, en las subidas de la economía, cuando ya tocamos piso y hay un punto de inflexión y la economía empieza a crecer, quienes lo perciben más, digamos, con mayor oportunidad son los productores. Entonces depende mucho del ciclo y de qué parte estamos viendo, pero sí, así es como nos ha tocado en los últimos meses. Pero como dices, la información siempre es útil y Así siempre se le puede sacar provecho, buena o mala. Doctor Eduardo Sojo, gracias por haber estado aquí. Al contrario, Alejandro, siempre cuando quieras, aquí vamos a estar en tu espacio. Muchas gracias. El doctor Eduardo Sojo Garcialdape, el presidente de la Junta de Gobierno de INEGI.